Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. No me cansaré ni yo ni todo el equipo de darles las gracias a todos por su fidelidad y por estar escuchándonos todo siempre y además pasando de boca a oreja a todos los amigos que no dejen de sintonizarnos. Como siempre, yo, ¿qué voy a decir? Súper bien acompañado con nuestra querida y mi querida Carmen Garrido. Hola. Claro, aquí en el estudio es el único niño que tenemos. Detrás del cristal tenemos otro niño. O sea que hoy paridad. Nuestro técnico, efectivamente. Hoy paridad. Y hoy no sé si han oído campanas por algún lado que resonaban y es porque tenemos presencialmente a Marisa de Navascués. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, buenas tardes, encantadísima de estar aquí. Otras veces he estado de reportera viajera, desplazándome a los destinos y ahora ya un poco asentadita aquí en Madrid y espero pues poder venir casi siempre al estudio. Sí. Teníamos ganas de verte, ¿verdad? Y yo a vosotros, claro, muchas ganas. Porque entre los reportajes que nos hace más los viajes, no sé si te queda algo por recorrer. Bueno, seguro que siempre queda algo por recorrer. Sí, además, in situ siempre se cuenta pues la historia, el patrimonio de otra manera. Sí, pero claro. Estar en el estudio y veros es un placer. Y para nosotros, igualmente, como te dice, claro que sí. Bueno. Claro que sí. Vamos ¿Y a dónde nos vamos? Hoy nos vamos a un sitio maravilloso, excepcional, que a Marisa le gustará mucho porque es conocida como la Toledo del Norte, por su gran cantidad de monumentos y su rica historia. O sea, homenaje a Marisa, ya que está, pues que es lo que tiene vamos que... a pasarle la que poco. nos tiene que dar vamos las a darle clases. coba. Exactamente. para que venga. Además, es que yo soy mis antepasados Navarra, mis dos apellidos son dos pueblos navarros. Así del programa de Olite. Estoy en casa, jugamos en casa. El programa de Olite que nos lo comentaste. Bueno, pues como les decía, Estella, oficialmente Estella Lizarra, es un municipio español ubicado en la zona media occidental de la Comunidad Foral de Navarra, cabecera de su merindad del Partido Judicial número 1 de Navarra y de la comarca de Tierra Estella. La población en el 2024 a finales era de 14.329 habitantes. Estella se encuentra asentada en un gran meandro del río Ega, que se abre paso entre las montañas que la rodean, por lo que es conocida como la ciudad del Ega. Por ella pasa el Camino de Santiago, en el tramo entre la capital de la comunidad Pamplona, de la que dista 44 kilómetros, y de Logroño, capital de La Rioja. Estella nace en la historia en el año 1090, como una fundación franca para dar posada y fonda a los peregrinos centroeuropeos que caminaban a Compostela. Ya en su momento, Aymeric Picot, un monje benedictino francés del siglo XII, autor de la primera guía turística del Camino de Santiago, definió a Estella en el siglo XI como la ciudad del buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y toda clase de felicidad. Ahí estamos. Y vamos a seguir felices. Vamos a la toponimia. Su nombre oficial es Estella, del latín stella, estrella, en español, y Lizarra, en euskera, fresno, quiere decir fresno. En la colección diplomática de Irache, desde 958 y a lo largo del siglo siguiente, son frecuentes las referencias a este poblado denominado, según los casos, Leizarrara, Lizarrara, Lizarrara con C cedilla, Lizarrara, Lizarra con C cedilla y Lizarra con Z y dos R's, evidentemente. El topónimo parece claramente de raigambre vasca. En ocasiones se ha interpretado como Irizar, ciudad antigua, y también como Elizar,
iglesia antigua. Sin embargo, en opinión de Jimeno Jurío, tiene mayor solvencia la etimología lizar, fresno, en euskera, relacionada con la abundancia de este árbol en las márgenes del río Ega, y del sufijo ara, lugar de. El nombre español procedente del latín stella, estrella, y aparece citado en 1072 cuando se menciona a Lope Arnalt como Merina in Stella. Su etimología procedería del topónimo Lizarra, que mal empleado por la nueva población de San Pedro de la Rúa, de origen francés, se transformaría en el apostrofado vocablo Lizarra, tomando del vasco vernáculo izarra, estrella, dando paso al latín stella, y que en romance navarro derivó en Estella. Muy bien. Y hoy, como tenemos a Marisa, es la que nos va a hablar del clima. Claro. Pues sí, es un atractivo importante para visitar esta preciosa ciudad. El municipio Estella se asienta en una zona climatológica mediterránea. Su temperatura media anual es de 13 grados centígrados, con una precipitación media de 570 milímetros anuales. Hay que decir que en invierno las heladas son bastante habituales, o sea, todavía no estamos en invierno y es un momento estupendo para visitar Estella. Y además hay que destacar que la ciudad cuenta con dos estaciones meteorológicas o instalaciones. Sí, para medir el clima. Para medir el clima. Efectivamente. Eso es. Bueno, y ahora, como siempre, ¿cómo llegamos? Que decir a ver cómo llegamos. Oyentes cómo claro, vamos, ¿no? Claro, luego que no nos digan que no se lo ponemos fácil. Exacto. Bueno, pues yo voy a empezar con el coche. Por carretera, con Pamplona y Logroño a través de la autovía del camino A12. Otras vías que discurren por la localidad son la NA 132, que la comunica con Tafalla, donde enlaza con la carretera N121, y la autopista de Navarra, AP15, proporcionando su comunicación con Madrid y Zaragoza. También está la carretera NA 132A, que la comunica con Vitoria, y la NA 120, que la comunica con San Sebastián. Muy bien, si quieren coger el bus, en este caso sí les tenemos que decir, debido a cambios horarios que suelen haber y todo, que consulten la web de Autobuses de Navarra. Uh-huh. También es muy fácil llegar en avión, porque el aeropuerto más cercano es del de Noain, Pamplona. Uh-huh. Que está muy cerquita, está pegado. Y bueno, y tenemos tren. Sí, tenemos tren. Las estaciones de tren más próximas que conectan con la red nacional de ferrocarril son las de Pamplona y Tafalla, a unos 30 minutos por carretera. Que JS tienen los navarros también, ¿eh? Y qué voz. Y qué voces, ¿no? Uf, Bueno. A mí que me gusta cantar, pues las voces. Bueno, pues nada, querida Marisa, tu ¡Ale! turno. Pues un placer hablar de esta maravilla que es Estella, y recomiendo a todos los oyentes visitarla porque es una ciudad cargadísima de historia. Se dice que tiene más de 1000 años de historia, aunque realmente se han encontrado ya restos arqueológicos desde la Edad del Bronce. Pero oficialmente Estella Lizarra data su nacimiento del año 1090, cuando, como has comentado,
Luis, pues Sancho Ramírez, el rey, pues fundó Estella y además le otorgó sus fueros, es decir, una serie de normas en las que trataba de privilegiar el asentamiento de pobladores. Se dice que en esta zona donde fundó Estella estaba al lado Lizarra, que también, según algunos historiadores, estaba bajo el dominio del rey de Pamplona, Sancho Garcés I. Bueno, pues, como decimos, funda Estella para permitir asentamiento de pobladores de origen francés que permitiesen la diversificación económica del Reino de Navarra y aprovechar la importancia que tenía la peregrinación a Santiago de Compostela en estos momentos. Entonces, el rey no dudó en desviar el camino de Compostela de la ruta, que antes iba por otra zona, hacia el monasterio de Irache, que está en Estella. Y surge este primer núcleo de habitantes en la orilla derecha del río Ega y acogidos a la sombra del castillo. Se extiende poco a poco esta población en el siglo XII, nuevos burgos como el de San Miguel, San Juan, San Salvador, y a todos estos burgos el rey también les concedió fueros. Como decimos, el Camino de Santiago fue fundamental, desarrollando una ciudad comercial y religiosa. En el siglo XII hay una gran efervescencia constructiva, es como un poco se dota de la fisonomía actual medieval que todavía tiene la ciudad. Entonces se nutre de iglesias como San Pedro de la Rúa, que hablaremos luego en el patrimonio, también de San Miguel, San Juan, hospitales, y se convierte en una ciudad camino también. Al ser un núcleo de población de origen francés, favorece la difusión de la ciudad con un carácter benévolo más que otras zonas navarras y castellanas. Así, pues los franceses deciden un poco asentarse porque ya conocían el idioma y era un poco todo más fácil, ¿no? Y el proceso de crecimiento de la ciudad, por ejemplo, el monje que comentaste antes, pues también se instaló porque veía que era muy fácil vivir allí, muy cómodo. Don Aymeric, eso es. Y el proceso de crecimiento, pues también en el siglo XIII continúa con diversos conventos, agustinos, clarisas, dominicos, también proliferan los hospitales, los albergues, todo para los peregrinos. Todo tutelado por la presencia no de uno, sino de 2 castillos. Y que tras la pérdida de Álava, pues Estella adquirió altas funciones militares como bastión neurálgico en la frontera con Castilla. Y también Estella va a ser una cabeza importante de una de las merindades. La diversificación del comercio y la expansión agrícola, pues dio lugar a una importante clase artesanal durante los siglos XIII y XIV, pero en el siglo XIV hay muchos enfrentamientos vecinales y también luchas por la frontera con Castilla, y entonces, ahí empieza un poco la decadencia de la ciudad, que se agrava por los enfrentamientos con los judíos, porque la judería era muy importante, de hecho, la tercera, una de las más importantes también de España, y en este siglo, en el siglo XIV, hay una persecución a los judíos, se les ataca, también hay la guerra con Castilla, que daña seriamente la economía ciudadana, también los bandos vecinales siguen en el siglo XV. En este siglo hay que destacar una descomunal crecida del río Ega, en 1475, y también es importante que en 1483 alcanza el rango de ciudad, ostentando muchos privilegios. Y otro hecho muy destacable es ya en el siglo XVI que tras la anexión de Navarra por el rey Fernando, la paz y estabilidad hicieron un gran ascenso demográfico de la ciudad y pujanza de la economía. Muy bien, Marisa. Luego continuamos luego con la historia. Sí, con historia y patrimonio, porque tenemos la suerte de que al otro lado del teléfono tenemos a doña Cristina Pérez, que es la concejala de Turismo, que muy amablemente ha aceptado la invitación para intervenir en este programa, y no la vamos a hacer esperar porque sé que va siempre con el tiempo a tope, con la lengua afuera y con el tiempo. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente me has escrito muy bien, siempre voy con prisa, ¿no? Es lo que tiene tener un cargo político y además un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Al margen de la vida política. A tope. Bueno, Sí, la verdad que... en primer lugar, darte las gracias de todos por estar aquí con nosotros. Y sé lo que pues representa y te quita tiempo, porque efectivamente cada minuto es oro, y doy fe porque puedo decir que lo que me ha costado hablar con Cristina toda la semana para que viniera no lo sabe nadie, ¿verdad? Bueno, la verdad es que he tenido una semana complicada, pero bueno, finalmente lo importante es que estamos aquí y que vamos a transmitir a los que nos oyen esta ciudad que realmente es maravillosa. Por supuesto, por supuesto. Por eso estás aquí, para que nos hables de por qué. Yo te puedo decir una cosa, que toda la gente que ha visitado, ha estado en Estella, siempre habla maravillas, siempre se queda con un sabor de boca extraordinario, con unas ganas de volver. ¿Qué secreto tiene Estella para que todo el mundo salga de esta forma? Bueno, pues mira, voy a empezar un poco siguiendo lo que nuestra otra invitada estaba comentando, ¿no? Esta tierra está bañada por el río Ega, al que ha hecho alusión en la explicación que ha hecho de la historia de Estella, y se configura como un punto de encuentro de distintos caminos. Eso quizá explique nuestra historia, ¿no? Que hayamos sido un lugar de paso, de destino de diferentes pueblos a lo largo de los siglos, que nos han legado, yo creo, un variado y un bien conservado patrimonio histórico, ¿no? Estella fue judería, como bien ha dicho, además fue una de las 3 juderías más importantes de Navarra, y a día de hoy Estella es excepcional dentro del Camino de Santiago por esa judería, porque es la única judería en el Camino de Santiago que todavía tiene signos visibles y que se puede ver, porque realmente la muralla de la Aljama está, la calle que recogió aquellos comercios sigue estando, y es algo que se puede ver, que se ve, que no es que se ve restos. Sí, que lo puedes tocar. Que lo puedes tocar, efectivamente, a eso me refiero, ¿no? Y que en el Camino de Santiago no queda otra así. Además fue vía carolingia y sobre todo es Camino de Santiago. Y gracias al camino, pues en su momento se desarrollaron en torno a esta ciudad importantes actividades económicas, agrícolas, artesanales, surgieron pues conventos, cofradías, hospederías para atraer a peregrinos. Bueno, que al final en Estella se palpa ese ambiente jacobeo por todas las partes. Cada día, ¿no? Cada día pasan cientos de peregrinos por nuestras calles y puedes ver ese ambiente. Cristina, es maravilloso porque el nombre es precioso. Stella, estrella, sí. Y Camino de Santiago, Compostela, Campostela, o sea, campo de estrellas, Compostela. Sí. Es algo como... ¿Y quién sabe? Porque el escudo de nuestra ciudad es una estrella de 8 puntas. Que quién sabe si esa estrella viene de la Vía Láctea que guiaba a esos peregrinos. Pues ¿no? seguramente, no es Claro. Sí, no es ninguna tontería. Claro, no, tiene todo el fundamento, todo. Y además, mira, te diré, Cristina, que no hace mucho estuve entrevistando a Miguel Pampín, el gran maestre del Camino de Santiago. Sí. Es muy interesante, es que ahí la verdad, si te pones un poquito, no hace falta mirar muy profundamente ni complicarse la vida. La historia, las leyendas, las verdades, la cultura flota. Está ahí, ¿no? O sea que realmente es así, Cristina. Cierto. Sí, es así. Uh-huh. Y la verdad que todo este paso, ¿no? de culturas, de personas, ese momento que tú describías antes, ¿no? En la que Estella llegó a considerarse capital de España incluso, ¿no? Bueno, lo que nos ha dejado es un legado impresionante, ¿no? Y quizá voy a empezar por ese primer inicio. Esas joyas románicas que tenemos en Estella son impresionantes, además de otras cosas que después hablaremos, ¿no? Rutas, comida, pero tiene 3 joyas románicas que para mí son excepcionales,
y de verdad que los visitantes yo los animo a visitarlas, ¿no? Aunque sea de paso y aunque no te gusten mucho las piedras, como dicen algunos. Pero Sí, el sí. Palacio de los... Es verdad, ¿no? Que mucha Las gente piedras va, hablan, ¿eh? que a mí no me gustan. Que a mí no me gustan las piedras ya, pero es que esto no son cualquier piedra, o Claro. bueno, digo así, lo siento. Claro, ¿no? claro, las Sí, piedras ahí- hablan. Ahí tenemos también Claro. preparada a Marisa con su patrimonio luego para eso. descifrarlo Bueno, es que, claro, punto por punto, porque es tan eso. rico el patrimonio que tenéis Claro. que no podemos Eh, dejar el programa sin hablar de él, ¿no? Para mí el Palacio de los Reyes de Navarra, el claustro de San Pedro, si luego va a hablar Marisa, se lo voy a dejar en su mano. La No, portada Cristina, de- pero bueno, vamos, Sí, tú sí, muchísimo sí. mejor que yo. ¿Dónde va a parar? Bueno, lo vivo, ¿no? Porque vivo aquí, entonces es que Claro, al final claro. es... Y luego tenemos una portada, esto en cuanto a románico, y luego tenemos una portada que recientemente se ha restaurado por Príncipe de Viana, por Gobierno de Navarra, que es la portada de lo que fue la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Que es un románico tardío gótico, que ha quedado impresionante, de verdad. Está en la orilla del río y yo creo que eso, aunque no te gusten las piedras, para todos esos visitantes, insisto, que dicen, no me gustan las piedras, pues de verdad no les va a dejar indiferente. Esa imagen frente al río es impresionante, impresionante de verdad. Sí. Cristina, bueno, yo efectivamente, vamos, corroboro todo lo que dices. Además, he estado en Estella haciendo el Camino de Santiago y es una ciudad espectacular, cargada de historia, una ciudad camino, con todo el ambiente en sí. Te iba a preguntar por la importancia también del río Ega, porque, bueno, valga la redundancia, la historia está ligada al río Ega, los burgos que se fueron fundando, ¿no? A uno y al otro lado, ¿no? Y también, actualmente, el río Ega, bueno, tuvieron lugar, pues hay varios acontecimientos históricos, por ejemplo, también las guerras carlistas, que fueron muy importantes. Entonces, el río Ega y en el parque que hay al lado, pues por ejemplo, que fue nombrado el famoso general carlista Zumalacárregui, también fue nombrado allí. Y luego también la Basílica del Puy fueron fusilados por el general carlista Maroto, los generales reacios a firmar el Pacto de Vergara también en las guerras carlistas. Sí, eso es, las guerras carlistas aquí tuvieron una relevancia importantísima. Sí, como hay muchos recuerdos ahora más en la ciudad, porque también fue capital carlista durante 2 veces, o sea, en las 3 guerras carlistas fue 2 veces. Hay muchos recuerdos ahora vigentes de ese pasado, que también es la importancia de Estella en la historia de España, ¿no? Hay muchas reminiscencias a ese pasado importante del siglo XIX. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos un museo que lo que muestra a esos visitantes es toda esta historia, ¿no? Y todas esas guerras carlistas y todos los momentos más importantes que se vivieron en Estella en torno a estas guerras y que realmente está hecho en una de las casas más importantes. Volvemos otra vez, ¿no?, al Camino de Santiago, y que ya no solo por la belleza de ese edificio que alberga el museo, sino por toda la historia que puede transmitir ese museo en torno al carlismo en España y a la importancia que tuvo. Muy importante, y la verdad que ya solo la casa es preciosa para visitarla, pero el museo... Es, Cristina, el Palacio del Gobernador, ¿verdad? El Palacio del Gobernador, el actual sí, museo carlista. Sí. Esto es un edificio precioso. Exacto, esto es historia viva. Pero bueno, yo sé que Estella es una ciudad alegre, divertida, que tenéis unas fiestas espectaculares. Efectivamente. Cuéntanos un poquito, porque es decir, vamos, como tú dices, hemos visto piedras, hemos visto historia. Y ahora llega el momento de decir, bueno, me voy a tomar mi buen vinito, me voy a sentar en esa plaza de los Fueros de Estella a tomarme un vino o a disfrutar. Eso es. Eso, pues cuéntanos. Bueno, pues mira, la plaza de los Fueros, que es la plaza viva de la ciudad, ¿no?, la del centro de la ciudad, a la que hago alusión ya no por ese factor artístico patrimonial que es el que estábamos hablando, sino porque está en el centro de Estella y es donde realmente se recoge la vida, ¿no?, de la ciudad. Y entonces en esa plaza, por ejemplo, en fiestas se baila el baile de la Era, que es el baile tradicional de esta ciudad, que es precioso de ver. En esa plaza
los jueves, y esto es importante para todos los visitantes, yo que vivo en torno al turismo, ¿no? Y cuando yo hablo con turistas, hay una cosa cada jueves del año en nuestra plaza que no deja indiferentes tampoco a nuestros visitantes, que es el mercado tradicional. Este mercado surge, fíjate, hay indicios de él en el siglo XII, ¿no? Y está unido al propio nacimiento de esta ciudad del que hablábamos antes. Entonces, este mercado de los jueves sigue recogiendo esa venta de mercados de alimento de proximidad, hortalizas, encurtidos, quesos, y le da vida a la ciudad cada jueves. O sea que a todos nuestros visitantes de verdad lo sé de que ese algarabía, ¿no?, de esos mercados de calle, pues no les deja indiferentes, además de poder comprar hortalizas frescas locales o quesos Urbasandía, que son excepcionales, y la verdad que da mucha vida. Y no solo, aquí en Estella una frase para los jueves que muchísimos ciudadanos repetimos, hoy es jueves, me voy a juevear. El ir a juevear es no solo ir al mercado, es ir a tomarte ese cafecito o ese vino para los más animados, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que darle esa importancia a ese mercado, ¿no? Y a nuestras fiestas, como bien decías, las fiestas son, bueno, tenemos dos patrones en Estella. Uno es la Virgen del Puy y el otro es el Apóstol San Andrés. Y los dos, uno lo celebramos en las fiestas de agosto y al Apóstol San Andrés le rendimos homenaje en noviembre, y se vincula a una feria de ganado que también yo creo que tiene mucha relevancia. ¿Y por qué hago más hincapié en esto? Porque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina ya, es el 30 de noviembre, y siguen viniendo ganaderías de toda la zona de alrededor de Estella a exponer su ganado, ¿no? De hecho, actualmente comenzó siendo una feria de ganado donde se compraba y se vendía ganado, que ya ahora eso es algo simbólico, pero sí que seguimos teniendo el concurso nacional de ovino de raza navarra, el concurso morfológico de jaca navarra y un concurso de quesos Urbasandía, ¿no? Es un fin de semana fantástico y lo tenemos a la vuelta de la esquina, por eso hago alusión a él, que yo creo que es importante. Fenomenal, Cristina. Escúchame, hemos visto, hemos olido, hemos degustado, hemos estado en ese mercado divino. Pero ahora cuéntame, si yo quiero hacer una ruta, un senderismo, vamos a caminar un poco para bajar un poco lo que hemos comido, bebido y todo eso. Sí. Cuéntame. Bueno, pues mira, yo así después de comer callejearía en el centro de Estella, ¿no? Y me voy a ir por la ciudad, pero luego me voy a ir a los alrededores, que hay zona verde también, ¿no? Bueno, yo creo que callejear tranquilamente, ya y dejando el patrimonio aparte, nos va a permitir ver palacetes, casonas, la actual biblioteca, la Casa de Fray Diego, Casa de la Cultura. Son todos edificaciones preciosas, de verdad. La calle Mayor, por ejemplo, con sus edificios blasonados, ¿no? Y hay también un palacio barroco en el centro de la calle Mayor, la estación. Bueno, que hay muchísimo para pasear, si te gustan esas piedras o esos centros de las ciudades, ¿no?, o de los pueblos. Pero después nos vamos a ir a ver puntos verdes de la ciudad, que también los tenemos, y realmente para familias, por ejemplo, son perfectos. Tenemos el Parque de los Llanos, que está atravesado por ese río Ega, que es el que hablábamos antes, y que es el pulmón de la ciudad. Es un lujo pasear entre esos árboles y esas zonas verdes. Siempre hay niños, familias, jóvenes. Es un sitio muy, muy agradable de recorrer y de encontrar esa paz, ¿no?, y ese reposo que el día a día nos hace olvidar a veces. También tenemos muy cerquita y dentro de Estella la ruta del Zumaque, que lleva este nombre, es por el arbusto que crece en esa ruta. Este arbusto y esta fruta llegó de Oriente, tiene un color rojo muy intenso que ahora en el otoño se puede ver muy fácilmente porque toda la ladera toda esa ladera se pone de un color rojo intenso, y que es un paseo que combina pues el campo y parte de la ciudad, ¿no? Arranca de un lado de la ciudad. Como broche final, pues tengo también la vía verde del ferrocarril vasco-navarro, que une Estella con Vergara en el País Vasco, que son 123 kilómetros,
que esto da una oportunidad pues para aquellos amantes de la bicicleta, ¿no? y que pueden visitar, que además de hacer deporte, pues pueden conocer un patrimonio cultural y ferroviario también inigualable. Estupendo. Vamos, ahora entendemos todos, porque efectivamente todo el mundo te dice, oye, que tienes que estar en Estella, Lizarra, que no te lo pierdas, que vale la pena, que aparte de que son acogedores, como Buen Camino de Santiago acogen no solamente a los peregrinos, sino a cualquiera que entra en Estella, ¿no? Entonces te quiero dar las gracias, Cristina, ha sido extraordinario. Y ya te digo, seguramente pues vas a empezar a recibir gente que va diciendo que, bueno, que oyó un programa en Viajando que hablaba de Estella y que les pusimos pues la miel en la boca. Cristina, bienvenida a la familia de Viajando, ¿eh? Sí, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Yo transmitir así, para despedirme de todos, ¿no? Que vivir en Estella y disfrutar de Estella es un sueño, ¿no? Y poder presentar Estella en programas como este, pues es un placer. Y yo espero que después de esta conversación con vosotros tan agradable, pues haya mucha gente que se quede con Estella en el corazón y en la mente para visitarnos en cualquier puente o cualquier fin de semana que tengan oportunidad, la verdad. Por supuesto, incluso o entre escapemos, semana, y incluso nosotros que nos escapemos nosotros, ahí, ¿no? Cristina? Y ahora, Cristina, además pues para... yo encantada, ¿Sí? ahora ya me tenéis localizada, así que yo encantada de recibiros, que bueno... La Cristina, es el momento ahora. La Ahora es el momento porque estamos en la ruta del Zumaque para ver el rojo intenso. Efectivamente. A mí el me rojo chifla. intenso ahora. Las plantas en rojo me chiflan. Tenemos que cortar. El tiempo, perdón. Perdona, bueno, Cristina, pero ya sabes lo que es esto. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, de verdad. Un beso. Igualmente, un beso. Un abrazo. Insistente a mi puerta, de lo poco que tengo, te daré una limosna. Podrás cualquier mendigo, pero en cosas de amor ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, pero hoy todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo. Ya olvidé tus ofensas, pero ya al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Bueno, pues maravilloso, ¿no? O sea, está clarísimo que hay que estar en Estella y hay que, después de todo lo que nos ha dicho la concejala, nos ha hablado de la gastronomía y de sus maravillas que hay, ¿no? Entonces, en Estella, aparte de dos especialidades que ahora hablaremos, las menestras son sublimes. Tienen verduras como la alcachofa, la borraja, el cardo, y vamos, que son un primer plato obligado en esa tierra. Y especialmente lo que vamos a hablar también es de las pochas y los calbotes. Vamos a decir lo que son los calbotes. Vamos a explicar, para eso tenemos a Jorge Ruiz Luzuriaga, que es empresario, el dueño del restaurante Florida, cuyo acoge a la gente y no para de servir, afortunadamente, por la calidad de su local. Muchísimas gracias, don Jorge, gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Un saludo. Buenas tardes. Bienvenido a la familia de Viajando. A ver. Muchas gracias. Así que de tú, ya eres de la familia, así que... Encantado. Muy bien, vamos a ver. Tú tienes un restaurante que viene de generación, ¿o lo abriste tú? No, lo abrimos nosotros. Esto era un establecimiento, una cafetería de toda la vida en la plaza del centro de la ciudad. Y bueno, nosotros hicimos una reforma y lo reconvertimos en un restaurante. Nosotros sí que llevamos
muchos años en la restauración, desde allá por los 80 y pico, y bueno, era nuestro sueño, ¿no? Hacer algo gastronómico en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos logrado, ya llevamos 12 años de trayectoria y ahí estamos, dando pedales, como se suele decir. Efectivamente, y sobre todo sirviendo pochas y calbotes, entre otras claro. muchas cosas, ¿no? Pero porque son de temporada, lógicamente, las pochas y Eso los es. calbotes, o sea, no. Calbotes todavía no han empezado. Sí. Vale, pero las pochas sí. espera, Jorge. Cuéntanos Sí. qué son los calbotes, porque es que el nombre evoca, Sí. yo qué sé qué. Cuéntanoslo, qué son los calbotes. Hombre, no se A tiene cabeza- que a mucha cabeza imaginación sin pelo. para los calbotes. Yo, Bueno, los calbotes, aquí llamamos calbotes a la alubia roja, una alubia seca que elaboramos estofada, digamos, con lo que sería la matanza, chorizo, morcilla, depende de los sitios, se le pone oreja, rabo, panceta, tocino, y es un primer plato suculento ya para invierno, para otoño-invierno, ya metidos ya en... Aquí se suele empezar como para Todos Santos, una cosa así, Ya. con el calbote. O Y sea sí. que son los peregrinos que esto Eso, es para es entrar en calor. un chute maravilloso, ¿no? Para seguir el camino. Sí, claro. Claro, Bueno, claro. ya en invierno demasiados peregrinos no hay, pero siempre queda algo, sí. Oye, los es diferente, digamos, a la alubia pocha, que es una alubia blanca que se consume en fresco, que no se hace en seco, que es una legumbre, pero casi se podría considerar una verdura, que se hace estofada con verduras, con un fondo de cebolla, zanahoria, ajo, y ya para vestirla de domingo se le añaden almejas o codornices. Bueno, también es un plato de cuchara, pero más, digamos, no fresco porque es un plato caliente, lógicamente, pero es un plato de verano. Y las alubias rojas o calbotes, como les llamamos nosotros, pues ya es un plato de cuchara, pero con su matanza ya de invierno. Oye, ¿y también se conoce a los calbotes como sangre de Cristo? Sí, es una variedad. Ajá. Es una variedad de alubia, eso es, sí. Ajá, Hay diversas Pero, variedades. ¿por qué el sí. nombre de sangre de Cristo? porque son rojos. Por el rojo. Supongo ¿No? que por el rojo, claro. Digo yo. Sí, Sí. sí. Y hace más de 100 años, ¿no?, que se cultiva el calbote ahí en Estella. Sí, aquí es muy típico, en la zona alrededor de Estella, en los pueblos de alrededor hay un montón de cultivos de calbotes en muchos sitios, en Fubielki, en todos los alrededores. Sí. Jorge, bueno, te iba a preguntar, enlazando con la pregunta de Carmen, de que efectivamente se cultiva desde hace más de 100 años, parece que los calbotes que casi estuvieron a punto de desaparecer en los años 90, pero que ahora se trabaja para recuperar su valor gastronómico. Y te iba a preguntar, tanto los calbotes como las pochas, ¿elaboráis más recetas, digamos, las tradicionales, o también estáis introduciendo más cocina de vanguardia? Bueno, siempre existe el plato tradicional, que es lo que comentabas de desaparecer. Yo desconozco que haya habido ese, digamos, Peligro. Ese peligro. Lo había escuchado. Yo desde que tengo uso de razón y Sí. desde que estoy en los fogones, siempre se ha cocinado calbotes. Pues estupendo. Siempre. Nosotros en los 90 cocinamos, y en los 80, y mi abuela, mis abuelas, todo, es tradicional de toda la vida, vaya. Y que no falte. Tengo ahora 55 O sea, sí. años y que no falte, y que no siga. falte. Y en Eso. cuanto a los guisos, pues siempre partiendo de dónde venimos, ¿no? Que es el guiso tradicional, que es el guiso del chup chup, así como por ejemplo un plato de pochas de verdura de alubia blanca fresca lo haces en 1 hora, un plato de calbotes, que sea una legumbre seca que incluso tienes que poner a mojo del día anterior, y cocerla ahí como en las cocinas económicas de antaño, ¿no? Yo recuerdo siempre a mi abuela en la cocina en el pueblo, que le echaba las leñas a la cocina y ponía la perola encima con la sopa de cocido y con los calbotes. Y los calbotes estaban ahí pues toda la mañana, 3-4 horas, por despacito. Y luego a partir de esos guisos, que ese es el guiso, digamos, de
del plato de cuchara de toda la vida, pues lógicamente intentas hacer cosas diferentes, digamos, amoldarlo, no amoldarlo, sino introducirlo con alguna otra textura, bien cremas o cosas parecidas en otro tipo de guisos, digamos en formato. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho formato miniatura para cocina al momento, hacemos muchos pinchos al momento de cocina, digamos que le llamamos cocina no de vanguardia, sino elaborada al momento, como pinchos de alta cocina, no le llamamos, pero digamos que se trata de darle otra vida a ese producto de siempre, a ese guiso de siempre, en otra textura, o introduciéndolo en otra receta, o introduciéndolo en un pan, ¿no? Depende de que Sí, en tipo pincho de 2 bocados. porque yo tipo de cosas. creo que sois bastante conocidos porque tenéis un pincho estrella, ¿eh? ¿Cuál es? Bueno, hay varios. Bueno, tenemos uno que quedamos campeón internacional de pinchos medievales Ese. en Olivenza, Badajoz, con gorrín Pío Navarro, que es una raza de gorrín de aquí del Valle del Baztán que estuvo a punto de extinguirse, y varios ganaderos así pequeñitos lo intentaron, luego han conseguido lógicamente darle un volumen importante a la raza de cabezas, y es un pincho que hacemos, confitamos el gorrín. Bueno, nosotros le llamamos gorrín, que en realidad es un cochinillo, pero es lechal, que solamente ha sido alimentado con leche materna. Que es un cerdo, un cochinillo pequeñito de unos 6 kilos aproximadamente, y que lo hacemos despacito a 160 grados en el horno, tapado con papel albal para confitarlo, y luego le quitamos la piel, lo deshuesamos la carne, ponemos la piel en una bandeja, la carne le ponemos encima, le ponemos peso, lo dejamos 24 horas en la cámara para que compacte con la grasa que tiene, porque el Pío Navarro, la raza esta de gorrín, en concreto tiene una característica muy particular, que es que entre la piel y la carne tiene más porcentaje de materia grasa, y esa grasa, al cocerla despacito ahí en el horno, te deja toda la carne untuosa y grasosa, y al enfriarlo se queda compacto otra vez. Entonces le damos la vuelta a esa plancha que hemos hecho con la piel abajo y la carne encima, con su peso, durante 24 horas, le damos la vuelta, la cortamos en como si fuera un lingote, y le llamamos así lingote. Lo ponemos en una sartén antiadherente para marcar, para que quede la piel doradita, y lo acompañamos con un orejón de albaricoque, un yogur griego, la salsa de las cabezas que hacemos con las cabezas del cochinillo, hacemos una salsa. Bueno, que nos estás poniendo, Jorge, nos estás poniendo, no sé cómo decirte. Son 2 bocados, ¿eh? Bueno, es que, a ver, hombre, Nos estás haciendo una faena, ¿eh? qué barbaridad, estamos Hemos hecho aquí todo el muchas otras mundo cosas relamiéndonos. Ahora hemos hecho una albóndiga de vacuno mayor, a la carbonara de papada de Euskal Cherry y queso de ulate. Aquí son muy famosos también los quesos de ovejas lachas, que se hace con las leches de las ovejas lachas de alrededor de las sierras de Urbasa, no sé qué, tienen denominación de origen Idiazábal. Y bueno, es un poco el utilizar esos productos, pues como te digo, para hacer una cosa. Dices, bueno, una carbonara es yema de huevo y queso, vale, pero yo voy a hacer no unos espaguetis, voy a hacer una carne de vacuno de aquí, con un queso de aquí, con un huevo de aquí, y voy a hacer una cosa que está untuosa, melosa, sabrosa, pero de aquí. Yole ¿no? tú. Y se llama carbonara porque yo no lo he inventado, la carbonara. Ya. Y utilizo yema de huevo y queso. Yole tú, Los Jorge. huevos son Jorge. camperos de aquí, claro. Jorge, ole tú. Dime. Y vuelvo a decirte lo mismo, que estamos aquí todos, ¿qué faena nos estás haciendo? No sé si vamos a llegar a casa a cenar o vamos a hincar el diente por el camino a yo que sé qué. Escucha, Porque nos pillas un poco lejos, si no te Sí, estaríamos no, diciendo, sí, vete, sí. Yo lo que vete preparando quería- que ahora vamos, en cuanto Yo terminemos. lo que quería trasladaros cuando me llamasteis para intervenir en vuestro programa, que os lo agradezco enormemente, es el hecho de que aquí la cultura gastronómica es importantísima. Sí. Nosotros tenemos una huerta espectacular con espárragos frescos en marzo, en abril, mayo, junio, con alcachofas, mientras no hiele hay alcachofas frescas, que tenemos ahora. Vamos a empezar con la alcachofa fresca, y si no hiela en diciembre, enero, pues casi ahí tendremos un impasse que igual no hay, pero habrá alcachofas frescas hasta junio.
Madre mía, en qué verano, maravilla, lógicamente, ya no hay. qué Y maravilla. tenemos acelgas, borrajas, Jolín, Jorge, cardos. déjame hacerte una última pregunta porque aquí vamos con el tiempo Por de favor, aquella manera. faltaría. A ver, Dime. te veo disfrutar, ni te cuento. Nos estás haciendo aquí salivar, ni te cuento. Pero anda, un secretillo, ¿qué novedad estás preparando? Cuéntame algo, no, vamos, especial para viajando. No, novedad. Sí, bueno, continuamente hacemos cosas nuevas. Es que cada semana... Danos o una cada- primicia. no, acabamos de hacer unas manitas de cerdo, manitas de ministro que se llaman, ¿no? Rellenas de hongos con una salsa vizcaína esta semana. Pero es que esta semana hemos hecho eso así como nuevo para poner en la carta y en el menú, pero es que la semana que viene haremos otra cosa. ¿Por qué? Porque te llama el proveedor y te dice, oye, tengo no sé qué de... Lo mismo el agricultor que el ganadero, oye, me han salido, no sé, tengo pues tráemelo a ver qué forma le doy. Y sobre eso hacemos una receta nueva. Genial, Y a disfrutar. genial. No hay nada establecido que sea encorsetado de decir, no, es el momento, los productos que tengas. Esta semana hemos hecho un bizcocho de higos porque teníamos higos qué de rico. Goyano, de casa de mi hermana, pues nos ha bajado la higuera entera. Pues es repartir un ¿qué hacemos poquito, por con esto? Dios. Pues venga, Con lo que me hacer gustan a mí bizcochos. los higos, por Dios, pero bueno, Pues, Jorge. pero de eso se trata, de Ay. comer en cada temporada Sí, y en cada sí. lugar El lo que producto hay de en temporada, ese momento sí. fresco y que sea de ese lugar. Sí. Jorge, hablando de las temporadas y que sois realmente una de las huertas más importantes de España, has hablado de las alcachofas y los espárragos. Es cierto ese refrán tan famoso que dice, los espárragos en abril para mí, en mayo para mi amo Mayo para y en el amo, junio y en junio para ninguno. Eso es. Es cierto, Cierto, ¿verdad? ¿no? Sí. Verídico, sí. Verídico. Pero también depende del clima, porque Sí. también hay años en los que en junio los espárragos están buenísimos, Claro. hasta que se termina la temporada. Otras veces ya están astillosos, pero es que depende del clima, depende de los años. Pero el Ajá. refrán es verídico, sí, Muy siempre bien. se ha dicho. Jorge, Y no olvidarnos, perdón, No. también de los pimientos del piquillo, del pico, Sí, de cuerno cab. Hay un montón de pimientos aquí en la zona de Lodosa, de Mendavia, estamos ahora precisamente en temporada. efectivamente. Nosotros asamos ahora pimientos del pico de Mendavia, los asamos, los pelamos a mano, envasamos al vacío y congelamos para todo el año, 250 kilos de pimientos, con los cuales hacemos ni pimientos rellenos, ni pimientos... Hacemos un frito de pimiento, Sí. una bechamel de pimientos que pasamos por pasta Orly y freímos, y sale un frito jugoso, fluido, con una bechamel muy Yo cocida. soy un enamorado de los pimientos y me gustan solos, bien como guarnición en cualquier plato, en cualquier huevos fritos con Tú pimientos. te eso. coges una lata de pimientos del piquillo de Lodosa o de Mendavia o de donde sean. Le echas, pones en una sartén una gotita de aceite, un poco de ajo. Pones los pimientos, le echas los pimientos ordenaditos en la sartén, por favor, todos ordenaditos. A cada uno le pones su puntita de sal y su puntita de azúcar. Los dejas ahí confitar 4, 5, 6 minutos. Les das la vuelta a todos los pimientos. Vuelves a poner otra vez su puntita de sal y su puntita de azúcar a cada pimiento, los dejas otros 5, 6, 8 minutos y al final les echas una nuez de mantequilla. Tú eso lo apartas del fuego, le das vuelta como para hacer un pil-pil, porque la gente se cree que abres la lata de pimiento, la calientas y te la comes. No. No, Hay que tiene confitarlos y su hacerlo. arte, como tú estás Y, diciendo. y eso es mantequilla pura. Muy bien, Bueno. Jorge. Por dos motivos tenemos que cortar. Una, porque no aguantamos más con todo lo que nos estás diciendo. Vamos a salir corriendo a comer. Y dos, porque el tiempo en la radio Nos ha devorado, nos Ya, nos mata. ha devorado, nos devora. Pues no os olvidéis de los vinos de denominación de origen navarra, de nuestros licores, nuestro famoso pacharán. Eso, eso. Sí, No, para sí, bien José. acompañar Estáis todo. invitados todos a nuestra tierra cuando queráis. Gracias. Exacto. Gracias. Y que sepan todos que todo esto que nos ha contado Jorge Ruiz lo tienen en su restaurante Florida, en pleno Estella. centro de Estella. Estella. Un Jorge, abrazo. Un abrazo. un Muchas abrazo gracias, y un gracias. saludo. Hasta Gracias. luego. Venga, gracias, buen provecho. Ah, gracias.
Sí, Marisa, sí, me estaba preguntando Marisa, oye, digo, sí, que para la pobre le hemos dejado a media historia, porque como están viendo vamos siempre en este programa con el tiempo que nos va marcando. Entonces, Marisa, continúas, déjanos tu final de historia y cuéntanos el patrimonio que has hablado. Sí. Bueno, nos hemos quedado en un punto estupendo, que es cuando Estella, Lizarra, alcanza el rango de ciudad a finales del siglo XV, en 1483. Luego ya, tras la anexión, hemos comentado, de Navarra por el rey Fernando en 1512, el rey Fernando el Católico, llega la paz y la estabilidad, se fomenta el ascenso demográfico, que había bajado un poco en el siglo XV, y luego ya, como hemos comentado antes, también con Cristina, la concejala, con su conocimiento estupendo, por cómo no puede ser de otra manera, en el siglo XVII y XVIII la ciudad está en calma, y en el XIX viene la Guerra de la Independencia, y luego Estella, la importancia de Estella como escenario de las guerras carlistas. De hecho, fue corte carlista durante la primera y la tercera guerra carlista. Después, viene la guerra civil en el siglo XX, y después de la guerra civil hay un inicio de prosperidad económica, sobre todo en la década de los 60. Pero podemos decir que el experimenta un gran cambio urbano, pero sobre todo la ciudad sigue manteniendo esa esencia maravillosa medieval de la que vamos a hablar ahora. Porque, Estella, como bien has dicho, Luis, es la considerada la Toledo del Norte por su gran patrimonio monumental. Como ha comentado antes también la concejala, su escudo pues, es una estrella de 8 puntas, y hay 3 joyas, sobre todo románicas, que no hay que perderse cuando uno visita a Estella. La primera es la iglesia de San Pedro de la Rúa, que comentamos antes, cuando se funda la ciudad, es una de las ciudades que está en uno de los burgos, ¿no? Es importante esta iglesia porque está encaramada en un alto desde el que domina toda la ciudad. Tiene una portada espectacular del siglo XIII, una torre impresionante, y en el interior alberga una capilla barroca de San Andrés, que, como antes ha comentado Cristina, tiene 2 patrones Estella. Uno es San Andrés, que está aquí en esta iglesia, su capilla, y luego otra es Nuestra Señora del Puy. Y en esta iglesia tiene un claustro impresionante del siglo XII, que es una de las mayores riquezas escultóricas del románico, porque además tiene lo mismo que ocurre en el monasterio de Silos, que son en los capiteles, las columnas son torsas, que están como entrelazadas. Esto ocurre en Silos, ocurre en Burgo de Osma y también en Estella, los 3 únicos puntos de la península. El Palacio de los Reyes de Navarra, que es uno de los pocos ejemplos de románico civil que existe en Navarra y también en España. Es impresionante, del siglo XII, y una fachada, pues la parte de abajo, es espectacular, con arcos de medio punto, una galería preciosa, y en la parte de arriba grandes ventanales a la manera que se hacían los palacios en la época. Tenemos otra iglesia espectacular también, la iglesia de San Miguel, a la margen izquierda del río Ega, y es en la zona donde convivieron los francos y los navarros. También destaca una portada impresionante, que es uno de los conjuntos escultóricos más representativos del románico tardío, por cómo se presenta el Cristo en majestad. Y más iglesias, por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora del Puy, que hemos comentado. Museos, el Museo del Carlismo, que comentó antes Cristina, la concejala, que está en el Palacio del Gobernador, que es del siglo XVII, maravilloso. Y luego muchos palacios que podemos descubrir, sobre todo paseando por la calle Mayor, edificios blasonados, palacios del siglo XVII, XVIII, del siglo XVI, como el Palacio de los Eguía. Y podemos decir que Estella en sí es todo un museo al aire libre. O sea, es un poco, pues cuando comentábamos antes, como cuando uno va nunca son buenas comparaciones, pero un poco Santo Domingo de la Calzada. Estas ciudades medievales que uno pasea y todo, vas por la calle Mayor y es un palacio, otro palacio, otro palacio, un edificio civil, una iglesia del siglo XII y todo ligado al Camino de Santiago. Entonces es una ciudad que el patrimonio y la historia te envuelve. Nada más que llegas, te contagia ese espíritu. Pasas a otro mundo. Ese espíritu que parece que vuelves al siglo XII con el crecimiento demográfico, los artesanos y todos los gremios que hubo en la ciudad. Sí.
Es Muy bien, maravilloso. es lo que tú dices, es un entorno mágico, medieval, que te lleva, te Paseo hace por la soñar. historia. Es Sí. un paseo por la historia, efectivamente, además paso a paso, no es decir, Sí, sí. bueno, voy y tengo que recorrer, no, es que no has acabado un paso y ya te encuentras con el otro. Ah. Bueno, queridísimas y hermosas compañeras, Hermoso, no- caballero. nos tenemos que ir, ¿eh? ¿Así? Hermosos que tenemos ahí Hermosos, también. El David, que nos ha David. llamado hermosas eres tú, él sabe que es hermoso. Claro. Efectivamente. No, ¿eh? dice O que no, no, David, dice no, tenemos, dice que, que no, David. tenemos que protestar, ¿no? ¿Eh? Claro, claro que sí. No, dice que te va a dar a ti. No, a vosotras, a nosotras. vosotras, no a mí. Bueno, A queridos todos, a todos. oyentes, muchísimas gracias por su atención. Una vez más, espero que hayan disfrutado de este maravilloso y espectacular programa. Ya saben, aparte de hoy sábado, mañana domingo volvemos en redifusión a las 8 de la tarde. Nos pueden encontrar los podcasts en iVoox, que viajan mucho, que tienen mucho tiempo en el coche para oír. Es el mejor momento para oír nuestros programas. En YouTube, el canal Telesur de Madrid, si quieren ver las tonterías que hacemos mientras hablamos y damos el programa. Y luego también pues en la web de viajan-mediodeo.es. Y como siempre nos despedimos todos diciendo que nos vamos todos viajando.